Llegó el viernes y eso significa un video de resumen de todo lo que pasó esta semana y luego de contarte sobre los nuevos teléfonos de Apple y comparar los modelos Pro, hoy quiero contarte varios secretos y detalles que Apple no mencionó en su evento sobre sus nuevos productos. Así que comencemos. Hablemos primero de los iPhone 17 Pro. Estos teléfonos ofrecen la tecnología de 5G de onda de milímetros para obviamente mayor velocidad a la hora de utilizar tu teléfono cuando no estás en Wi-Fi. Y en el pasado Apple había colocado esta antena en los lados del teléfono, pero ahora en los modelos Pro esta antena está en la parte superior del iPhone 17 Pro. Sin duda alguna esto se ve un poco extraño y diferente a lo que hemos visto en el pasado, pero tiene sentido de cierta manera para poder mejorar la conectividad, ya que el hecho de que esté arriba pues, va a permitir que se conecte mucho mejor y que no esté en el lado que anteriormente tu mano podía tapar esa antena. Pasemos ahora del iPhone Air y no cometas el error que yo hice por mucho tiempo y llamarle iPhone 17 Air, sino que su nombre real es simplemente iPhone Air. Luego de esa aclaración sobre este teléfono es donde estaremos viendo varios detalles ocultos que Apple no mencionó en su evento. Primero, el teléfono no tiene un sistema estéreo de bocinas, así que solamente tiene la que está en la parte frontal del teléfono, ya que en la parte inferior solamente estarás encontrando micrófonos. Por otro lado, la batería MagSafe que Apple anunció para este teléfono solamente funciona para el iPhone Air, ya que es demasiado alta y no va a caber en la parte trasera de los otros teléfonos debido a cómo es que se ven y cómo están estructuradas las cámaras del iPhone 17 y iPhone 17 Pro. Obviamente sí vas a poder utilizarla para cargar inalámbricamente otros dispositivos simplemente colocándolos encima o utilizando un cable tipo C para conectarlo a tu dispositivo, pero magnéticamente la parte trasera solamente funcionará en el iPhone Air. Hablando sobre su batería, aunque Apple en el evento mencionó que el Air ofrece una batería para todo el día, la compañía realmente nunca mencionó cuántas horas estará ofreciendo de batería y hoy tenemos exactamente esa información. En esencia, el iPhone Air dura lo mismo que un iPhone 16 Pro, así que si puedes vivir con la batería de ese teléfono, pues por lo menos en papel se supone que duran lo mismo. Apple en su evento mencionó que el iPhone Air tiene el poder de un iPhone 17 Pro con el procesador A19 Pro, pero realmente la versión que está en este iPhone Air es una limitada con menos núcleos de gráficos, seguramente para reducir el gasto de energía de este teléfono. Hablando de la carga y la energía, el puerto de carga del teléfono, como puedes ver en esta imagen, no está centralizado en la parte inferior del iPhone Air, demostrando que este teléfono es sumamente delgado y que prácticamente ni le cabe este puerto USB tipo C. Ahora bien, este puerto también es diferente a los modelos Pro, ya que solamente permite velocidades a USB 2.0 y no los 10 gigabits por segundo que se permiten los iPhone Pro. Por último, el Air no cuenta con la carga rápida con cable que vimos para los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, ya que no cargará al 50% en 20 minutos, sino que lo estará haciendo a 30 minutos. En cuestión de diseño del iPhone Air, un detalle que quizás no notaste es que la isla dinámica está un poquito más abajo que en los otros teléfonos de Apple, seguramente por lo que Apple tuvo que hacer de colocar todos los componentes del teléfono prácticamente detrás de la cámara, así que esa es una diferencia que estarás notando entre este teléfono y los otros de Apple. Como pudiste ver, hubo varios detalles que Apple decidió no mencionar sobre este iPhone Air, aunque en mi caso como quiera considero que es una alternativa interesante, tanto por su diseño ultra delgado y todo lo que ofrece, como también lo que no ofrece, y obviamente pues aquí estamos viendo como quien dice un adelanto de lo que Apple puede hacer en cuestión de un teléfono sumamente delgado, quizás para prepararnos para su próximo plegable. Oye, si te está gustando este video, dale like y suscríbete. La gran mayoría de las personas que ven este tipo de videos no están suscritos, así que aprieta el botoncito acá abajo para que me apoyes y sigas viendo más videos aquí desmandado. Además de presentar sus nuevos iPhone, Apple también anunció los nuevos AirPods Pro 3, los cuales llegaron con varias mejoras sorprendentes y que por lo menos muchas personas no esperaban, pero también con varios detalles que debes de saber que Apple no mencionó. Para empezar, dile adiós a la idea de un cable incluido en la caja de tus audífonos de $250, ya que eso quedó completamente en el pasado. Seguramente Apple estará haciendo esto para no aumentar los precios de estos audífonos con lo que está pasando entre el gobierno de Estados Unidos y China con esta parte de los aranceles. Otro secreto importante de los AirPods Pro 3 es que aunque los audífonos sí ofrecen más batería que los AirPods Pro 2, la cajita ofrece técnicamente menos carga que la de la pasada generación,
Los AirPods Pro 3 ofrecen 24 horas de carga con la cajita, mientras que los Pro 2 ofrecen 30 horas. Así que aunque cada audífono sin duda alguna te durará más de las 6 horas que los de la pasada generación, en cuestión de la carga total con la cajita, sin duda alguna los AirPods Pro 3 pues son un poquito inferior. De igual forma, la función de traducción en vivo que vimos en el evento no es exclusiva de los Pro 3, sino que podrás utilizarla con tus audífonos AirPods Pro 2, como también los AirPods 4 con cancelación de ruido, así que en ese aspecto pues ten eso en consideración, no tienes que comprarte los nuevos audífonos para tener acceso a esta función. En el evento la compañía anunció con sus Apple Watch Series 11 y Ultra 3 la función de poder detectar hipertensión, pero esta también estará llegando a otros relojes a partir del Series 9 en adelante y del Apple Watch Ultra de segunda generación. Además de eso, tenemos ya prácticamente hoy buenas noticias, ya que llega la confirmación de que esta función ya estará disponible al menos en Estados Unidos y que estará llegando la semana que viene con una actualización, luego de que las agencias federales pues le hayan dado permiso a Apple a poder establecer esta función en sus relojes. Además de todo lo que te mencioné en esta lista, Apple también hizo otros anuncios fuera del evento que seguramente no vistes, como por ejemplo el nuevo cargador MagSafe con la tecnología de Qi 2.2, la cual le permite a este cargador no tan solo cargar la batería de los iPhone a 25 watts inalámbricamente, sino que también funcionará con otros equipos como por ejemplo algunos de Android como el Pixel 10, para que estos también se puedan beneficiar de esta velocidad máxima de 25 watts, algo que anteriormente no se podía hacer. Otro anuncio que Apple hizo fuera del evento es traer una nueva función para iOS 26 enfocada en los Power Beats Pro 2, que estos fueron unos audífonos que Apple lanzó hace ya un tiempo con la función de poder medir tus latidos del corazón, pero con eso pues ya llegó a los AirPods Pro 3 y también llegaron con otras funciones dentro del sistema operativo, pues eso también estará llegando a estos audífonos de Beats para que puedas ver tu frecuencia cardíaca directamente en la aplicación de fitness, de ejercicios. Eso fue algo que te conté ya hace unos pocos días con la versión final de iOS 26, pero eso no termina ahí, ya que también vas a poder verlo cuando estás haciendo entrenamiento de Fitness Plus, el servicio de hacer ejercicios de Apple, para que puedas tener acceso a esa información en la pantalla de tu dispositivo cuando estás utilizando estos audífonos. Y por último, si estabas pensando en comprarte un iPhone 16 con 256 o 512 GB de almacenamiento, por lo menos dentro de Apple no lo podrás hacer, ya que la compañía ahora solamente estará vendiendo este teléfono con 128 GB de almacenamiento. Si quieres entonces este teléfono con más almacenamiento, tendrás que irte a Amazon u otras tiendas para poder conseguirlo. Y bueno, con ese último detalle te he contado todos los secretos que Apple pues técnicamente no mencionó en su evento de esta semana. Ya yo hice mi preorden de todo lo que prácticamente anunció Apple en su evento, así que muy pronto aquí en este estudio estarás viendo en esta mesa los nuevos iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air, los AirPods Pro 3 y mucho más, así que sigue pendiente a este canal. Y si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte si todavía no lo has hecho, para que este video pues, pueda llegar a más personas, y también recuerda apretar el botoncito de hype para que este video pues tenga un poquito más de alcance. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo, hasta luego.